acerca del círculo virtuoso en la innovación a través del Internet. Muchas gracias por la invitación para poder comunicarme una vez más con el alma mater a través de esta charla acerca del círculo virtuoso en la innovación a través de la intoxicación agrícola sostenible. Yo me comunico desde Suecia, donde soy catedrático de genética y fitomejoramiento en la Universidad de Ciencias Agrícolas de este país. En primer lugar, quisiera señalar que la charla se enfoca en los objetivos de desarrollo sostenible, usamos eso como un marco referencial, que no es ninguna novedad porque la universidad también ha estado utilizándolo, alineando sus líneas de investigación en las facultades, como nos señala esta reciente publicación. Y siendo lo más importante entre los objetivos de desarrollo sostenibles, los que se relacionan al fin de la pobreza, al hambre cero y la producción y consumo responsables. Todo sistema alimentario ideal debe ofrecer una nutrición adecuada y saludable. Debe promover la diversidad y evitar los impactos ecológicos, así como asegurar el sustento de agricultores, la diversidad del paisaje y el acceso igualitario a los recursos naturales e insumos. Tratamos de cumplir los objetivos de seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental para el 2050. Sin embargo, la realidad nos muestra que los 4 objetivos claves de la seguridad alimentaria, como son la producción real de la comida, la producción agrícola total, la distribución y el acceso a la comida y la resiliencia de los sistemas agroalimentarios, se encuentran muy lejos de lograrse esos objetivos el día de hoy. Igualmente, tenemos que tener para la sostenibilidad ambiental 4 objetivos que deben cumplirse, como es la reducción de la emisión de los gases de invernadero, la disminución o eliminación de la pérdida de la biodiversidad, acabar con la contaminación del agua y el uso no sostenible a través de la misma utilización de este importante insumo para la agricultura. Lo que queremos es que hacia mitad de este siglo podemos tener un balance para poder tener un sistema alimentario sostenible. Lo lamentable es que inclusive la agricultura ha sido impulsor de transgredir límites planetarios, 2 de ellos ya en alto riesgo, como es la integridad de la biosfera y los flujos biogeoquímicos, especialmente afectando la diversidad genética y los flujos de fósforo y nitrógeno. Y 3, que se muestran en amarillo, que están en una zona de incertidumbre, con un riesgo cada vez mayor, como son el cambio en el sistema del uso de la tierra, así como el uso del agua dulce, o contribuyendo significativamente al cambio climático. ¿Qué pasa con el status quo? ¿Por qué tenemos que repensarlo? Sabemos que las prácticas agrícolas surgieron por buenas razones e intenciones, pero hoy día, para satisfacer las necesidades nutricionales de una población global en rápida expansión, pronto seremos 8.000 millones de habitantes en este planeta, las compañías agrícolas y los productores buscan mejores enfoques para mejorar la productividad, pero lamentablemente se priorizó el resultado por encima de la sostenibilidad y la resiliencia. Hoy vemos que los métodos de cultivos anuales practicados por la mayoría de agricultores del mundo tienen serias consecuencias para la administración de la tierra, los recursos, el medio ambiente y la sociedad. Y estos resultados perjudiciales cubren una amplia variedad de condiciones preocupantes, como son la degradación de los suelos, la escasez del agua, la resistencia de malezas e insectos a los pesticidas, ¿no? Como son efectos ambientales que llevan a disminuir el número de polinizadores, la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y los climas extremos, la contaminación de los nitratos y nitritos, las emisiones de gases de invernadero, la deforestación, y esto trae repercusiones sociales como son pocos incentivos para que los jóvenes sigan trabajando en las fincas o en zonas rurales y la insuficiente oferta de alimentación saludable para no solamente combatir la malnutrición, sino también la obesidad.
Y finalmente, los resultados económicos que nos muestran que hay unas brechas en rendimiento y la productividad agrícola y que se tiene unos marcos de vida insuficientes para los agricultores, especialmente de fincas pequeñas. Ahora, la producción de alimentos y otros productos agrícolas ha estado justamente consumiendo mucha agua dulce en los ríos y aguas subterráneas. Y aquí vemos los distintos cultivos, siendo el algodón uno de los que más consume, y asimismo sabiendo que el 28% de las tierras de cultivo, incluido el 56% de las tierras de cultivo irrigadas, ya se encuentran en regiones con escasez de agua. Por ello, poner fin al hambre cero, como es el objetivo de desarrollo sostenible número 2, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, es una tarea de todos. Y eso, en el caso del Perú, significa que tenemos que disminuir la desnutrición crónica que afecta a el 25% de menores de 5 años, 50% padece la anemia, y no solamente en los sectores D y E, pero también A, B y C, por las malas dietas, y el 11% manifiesta deficiencia subclínica de vitamina A, que afecta la visión. La agricultura contribuye casi 2/3 de la oferta nacional de alimentos, y es el principal sustento de la vida para la población rural. 1/3 de la superficie agrícola está bajo riego y los otros 2/3 se conducen bajo secano o temporal y dependen por consiguiente de las lluvias. El cambio climático, sabemos, sigue acelerando la frecuencia y magnitud de fenómenos climáticos, indirectamente reduciendo la disponibilidad de los recursos naturales, con efectos de corto y largo plazo en la productividad de la actividad agropecuaria. Importante también, los objetivos de desarrollo sostenible, está el de acabar con todas las formas de malnutrición en el 2030. En ese sentido, tenemos que considerar que ya la mayoría de la población a nivel global considera que los productos alimenticios no solamente tienen que ser buenos para mí, sino también para el mundo, ya sean estos orgánicos, naturales, económicos o de comercio justo. Esto es muy importante, especialmente en los países en desarrollo, por ejemplo, donde yo vivo acá en Suecia, que se orientan hacia el consumo responsable. Entonces, esos alimentos tienen que ser también adecuados o saludables para la población, ya que esta le exige. Ahora, tenemos que buscar nuevos métodos de producción a nivel agrícola, ¿no? Algunos ya son prevalentes, como es el cultivo de variedades con un uso más eficiente de insumos, ¿no? El uso de fertilizantes naturales, la rotación de los cultivos, la implementación de la labranza mínima o cero, el manejo mejorado de las pastizales y la reducción en el uso de pesticidas. Algunas otras ya comienzan a ganar importancia, como es la adopción de un manejo integrado de la fertilidad de los suelos, un mejor diagnóstico temprano de las enfermedades y de las plagas, el uso ya de cultivares con tolerancia a la sequía o al calor, el uso de sistemas de riego tecnificado, especialmente por goteo, el mejoramiento de los pastos, especialmente grasas y leguminosas, ¿no? Que permiten inclusive mejorar la alimentación animal, ajustar las épocas de siembra y adoptar agriculturas de precisión. Hay otras que todavía están en desarrollo, ¿no? Que todavía demorará más tiempo, pero se van incorporando a los nuevos sistemas de producción. Y eso es importante porque si hacemos estudios o análisis de perspectivas, vemos cómo estas intervenciones van a poder lograr tener un sistema agroalimentario más sustentable. Hay publicaciones, les invito a leerlas, ¿no? Y ahí se dan muy buenas ideas de lo que está sucediendo en la investigación agrícola, con un enfoque mucho más sistémico y con interés en lograr la innovación. Ahora, esto estamos planteándonos en el contexto del cambio climático. Sabemos que es la actividad humana, especialmente la revolución industrial, la que ha afectado el clima, ¿no? Y tenemos que adecuarnos a ese clima. Hoy día ya no hablamos de mitigarlo, sino de adaptarnos, pero tenemos también que seguir tratando de mitigarlo, porque cada
día que pasa la temperatura en promedio se sigue incrementando, ya hablamos de escenarios de cambio climático con un aumento real de 1.5 grados centígrados, y si no hacemos algo esto se va a seguir incrementando, va a ser imposible en muchos casos seguir produciendo alimentos. Ahora, el problema principal, como lo ven en este mapa del mundo, es en los países en vías de desarrollo. En el caso nuestro, es uno que va a ser más afectado o está siendo ya afectado por el cambio climático. Entonces, la paradoja que fue la revolución industrial de los países del norte industrializado la que afecta ahora al sur global. Y nosotros sabemos lo que significa estos extremos de cambio del clima, como siempre ha pasado con el niño, ¿no? Tenemos quizás el recuerdo de hace casi 25 años de lo que fue el niño, que trajo bastantes problemas a la agricultura del Perú por las temperaturas cálidas y la alta precipitación, que se afectaron muchos cultivos y siglos de exportación en ese periodo. Ahora, como les decía, la investigación agrícola interdisciplinaria sobre capacidad de adaptación al cambio climático debe tener un pensamiento sistémico, aceptar los conceptos de agroecología, incluido la ecoeficiencia que veremos más adelante, enmarcarse en una filosofía de medios de vida y considerar la ecología política vinculando factores políticos, económicos, sociales con problemas y cambios ambientales, tener un enfoque de diversificación para el desarrollo, y esto supone estar claros en el impacto a lograr y en base a ello desarrollar tecnologías a raíz de las investigaciones que nos proporcionan el conocimiento para desarrollarlas. También escalar hacia arriba, hacia afuera, este conocimiento y las tecnologías de ellos se derivan para lograr la innovación. El empoderamiento tampoco lo podemos ignorar, es parte de este enfoque interdisciplinario y sistémico, incluye cuestiones de género y la valoración del conocimiento local, y lograrlo a través de plataformas de innovación que va a incluir la co-creación y la capacidad necesaria para lograr la innovación. Todo esto enmarcado en la teoría del cambio social, que básicamente nos va a guiar de los productos de nuestra investigación a través de los resultados que van a tener impactos socioeconómicos y ambientales, a lograr los impactos que se logran a través de la innovación. Bueno, hablar del cambio climático es la necesidad de adaptación. La pregunta es ¿a qué? ¿No? ¿Queremos seguir aumentando el rendimiento? Sí, pero un clima diferente, que es un poco más caliente, ¿no? Y por consiguiente la adaptación al cambio climático es a una nueva normalidad climática media. No solo de temperatura, sino también de humedad, porque sabemos que tanto la sequía como las inundaciones van a ser más frecuentes. Y lo otro es la adaptación a la vulnerabilidad climática, y es lo que nos lleva a pensar en obtener la resiliencia a esos eventos extremos o inesperados que también son producto del cambio climático. Ahora, la agricultura climática inteligente es lo que también se ha pensado. Hay distintas formas de entenderla e implementarla, como por ejemplo la agricultura de conservación, que incluye la labranza cero, la siembra directa, los cultivos de cobertura y rotación que afectan el rendimiento de los cultivos, incrementándoles, la variabilidad del rendimiento la disminuyen, mejoran la fertilidad de los suelos y disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, tiene problemas de adopción. No digo en algunos países que ya han adoptado totalmente, como somos el Cono Sur en el continente americano, parte de Estados Unidos y Canadá también, o el sur del Asia, o algunos países en el África meridional y del sur, pero no en otros. Y los problemas de adopción están relacionados a accesos a equipos e insumos, especialmente herbicidas, los más altos costos de oportunidad de los residuos de cultivos como cobertura del suelo, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos que pensar, no solamente hacer la tecnología, sino los problemas para poder tener la adopción de la misma. Lo segundo, por ejemplo, es el riego, que va a reducir la vulnerabilidad a las lluvias, particularmente en las regiones en donde va a haber más efecto de sequía, ¿no? Va a afectar obviamente el rendimiento de los cultivos positivamente y podría inclusive incorporarse tierras no cultivables. Tenemos ejemplos de irrigaciones como la de Chicle, en el caso del Perú.
El problema de adopción, sin embargo, se relaciona a los sistemas de riego, considerando la eficiencia en el uso del agua. También tenemos agricultura climáticamente inteligente a través de la agroforestería. Tenemos el caso más notable en el Cerrado, el enfoque agro-silvopastoril, pero tiene también problemas de adopción como son los retornos financieros relacionados a más recursos y costos, la mano de obra, los materiales o precio de los productos arbóreos. Por último, otro ejemplo de agricultura climática inteligente, la estructura de conservación de agua del suelo, que reduce la erosión y las correntías y aumentan los rendimientos de las ganaderas. Sin embargo, los problemas de adopción se relacionan a la rentabilidad y a los costos económicos más los derechos de propiedad. Ahora, América Latina es una región capaz de alimentar su población y otras regiones del mundo. En 166% de su demanda de alimentos en 2030 puede satisfacerse manteniendo su crecimiento y la productividad total de los factores, ¿no? Tal como lo señala una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo de hace pocos años atrás. Además, la brecha de rendimiento promedio de los países de América Latina es alrededor del 70%, lo que significa que hay un gran potencial de poder producir más. Eso es importante considerarlo. Sin embargo, lo que también tenemos que estar claros es que cada hectárea de tierra va a tener que alimentar a más personas como las que se alimentó en el pasado, ¿no? Esto se llega a mostrar aquí, ¿no? Y para poder alimentar a una persona en el 2050 vamos a necesitar una hectárea de tierra, mientras que se necesitaban menos hectáreas, ya sea en 1965 o en el mismo año 2000. ¿Para cómo se puede lograr esto? Haciendo lo que siempre hemos hecho, ¿no? El business as usual, como le dicen en inglés, o buscar la intensificación agrícola sostenible. Ahora, ¿qué es la intensificación agrícola sostenible? Para ello hay distintas formas de entenderla. Algunos siguen pensando que es la intensificación agrícola convencional, a través del uso de insumos, manejo del agua, mecanización y mejoramiento genético de semillas y crianza. Otros sugieren que más bien es la agricultura orgánica o la agroecología. U otros hablan, sí, de intensificación agrícola sostenible en base a unos principios que vamos a ver más adelante. Si nos referimos a la eficiencia, una relación de salida y entrada, hay 4 formas de aumentar la eficiencia. Obtener lo mismo, las salidas deseadas, con menos entradas. Obtener mucho más, con un poco más. Obtener más, con el uso más inteligente de las mismas, y menos, con mucho menos. La primera es básicamente una salida constante y una entrada decreciente. La segunda, la producción aumenta a una tasa mayor que la entrada. En la tercera, la entrada es constante y la salida es decreciente. Y en la cuarta, la producción disminuye a un ritmo menor que la entrada. En el caso de la revolución verde, obviamente es el número 2. El caso de la agricultura de precisión se puede enfocar en el número 3. Y de la agricultura orgánica quizás sea la número 4. Mientras que lo que buscamos con la intensificación agrícola sostenible es la número 1. Lo mismo, las salidas deseadas, pero con menos entradas, que va a reducir por consiguiente la ingesta de nutrientes o aportes del agua. Ahora, esta idea de sostenibilidad no es nueva, ya tiene 50 años, comienza cuando O.H. Meadows y otros en el libro The Limits of Growth comienzan a hablar de lo que debe ser el paradigma de desarrollo. Lo toman otro grupo en el Model World Tree, una interacción entre humanos, el crecimiento industrial, la producción de alimentos y los ecosistemas. Nuestro compatriota Pérez de Cuéllar, cuando fue secretario general de las Naciones Unidas, establece la Comisión Especial de Desarrollo Sostenible y en 1987 se publica, como resultado de esta comisión presidida por Gro Brundtland, antiguo primer ministro de Noruega, el libro A Common Future, que va a influenciar por muchos años en la forma de pensar de un mejor desarrollo sostenible del mundo. En 1992, 20 años después de su primera publicación, Meadows y colaboradores van a publicar el siguiente libro, que es Más allá de los límites, que es la confrontación al colapso global y una visión acerca de un futuro sostenible. Y ahí ya que la palabra sostenible comienza a utilizarse con más fuerza. En 1992 también se va a llevar a cabo la conferencia de las Naciones Unidas para el Ambiente y el Desarrollo en Río, y ahí es donde va a surgir la Convención de Diversidad Biológica,
y donde se va a reconocer también que los seres humanos sobrepasan la capacidad de los recursos de la Tierra. Y esto también va a llevar a la discusión que el desarrollo sostenible solamente se podrá lograr reduciendo la pobreza, teniendo equidad de género y redistribuyendo la riqueza. En 2004, Meadows y colaboradores van a publicar el tercer y último de los libros, Los límites al crecimiento, ¿no? Que hacen una actualización de lo que habían pensado años antes, que dan argumentos convincentes para el debate y acciones urgentes para limitar y hacer uso de recursos escasos. En 2010, el World Wide Fund publica el Living Planet Report, donde comienzan a utilizar el concepto de las huellas o el footprint ambiental, que se ha incrementado más del doble desde 1966. En 2012, el Departamento Económico y Social de las Naciones Unidas va a publicar Food and Agriculture, The Future of Sustainability, que va a ser importante en delinear la discusión para los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el número 2. Por último, Carlos Nobre de Brasil va a ser invitado a escribir el editorial de la revista científica Science Sustainable, donde va a hablar de la interconexión entre las naciones, la sociedad global vinculada a través de su cultura social y económicamente, donde también se va a reconocer el antropoceno, que era un concepto de Paul Cretien, como una nueva era geológica, con una influencia sustancial del comportamiento humano en el sistema de tierra, y los límites planetarios, una idea que surge aquí en Suecia de Johan Rockström. Y lo último es, en ese mismo, se habla ya de la nueva geopolítica, y ya el mundo no es de los club de los 7 más ricos, o de los 8 cuando incluyeron a Rusia, sino de las economías mucho más emergentes, ¿no? Y lo amplían al G20, donde están los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Cuál es el marco conceptual de la intensificación agrícola sostenible? En primer lugar, reconoce que la producción de alimentos se tiene que lograr con menos impacto ambiental. Lo segundo, al tener como objetivo una huella ambiental más pequeña, se debe minimizar el uso de fertilizantes y pesticidas, generando menores emisiones de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, y al mismo tiempo contribuir a la entrega y mantenimiento de una variedad de bienes públicos, como son el agua limpia, el secuestro de carbono, la protección contra las inundaciones, la recarga de agua subterránea y el valor de la medida del paisaje. ¿Cuáles son los principios de la intensificación agrícola sostenible? El uso prudente de los recursos naturales, la eficiencia en la búsqueda de retornos y la reducción de desperdicios, la resiliencia a futuras convenciones y tensiones, la equidad en el sentido de que los insumos y productos son asequibles y accesibles para los productores y consumidores, que no hay enfoques de talla única y tampoco existen compensaciones en el tiempo y el espacio, porque no todos los resultados se pueden lograr a la vez o simultáneamente en todas partes. Y esta intensificación agrícola sostenible implica acciones en sus 3 pilares estratégicos, como son la intensificación socioeconómica, que va a establecer ambientes de trabajo que permitan lograrla, los mercados, el construir el capital social y humano, y también tener medios de vida sostenibles. La intensificación ecológica, que considera, por ejemplo, las siembras mixtas, el control integrado de plagas, la agricultura de conservación o la agricultura orgánica, la intensificación genética, que sí va a ir llevando hacia incrementos de productividad y mejorando la calidad para la nutrición, tanto humana como animal, la resistencia a pestes y enfermedades, y la resiliencia al cambio climático, y establecer también métodos sostenibles de nuestras vidas, ¿no? Eso es importante. Ahora, en el caso de la intensificación agrícola sostenible en América Latina, ya se está convirtiendo en una prioridad en muchos países en la región, ¿no? Pero esta visión requiere un replanteamiento global de cómo se producen y consumen los alimentos. Bueno, cuando me refiero a la región, vemos que
tenemos algunos problemas que resolver. Uno de los más importantes, obviamente, es la deforestación, pero también otros riesgos, como lo pueden ver, ¿no? La deforestación es el círculo verde grande en Brasil, pero también afecta parte de la Amazonía del Perú, pero hay otros relacionados a los problemas tanto de escasez como de agua, como de la sequía, como también para el exceso de la misma, como son las inundaciones. Hay pérdidas de biodiversidad que no podemos ignorar, o pérdidas también de la fertilidad del suelo, especialmente en las zonas de intensidad en la producción agrícola, como puede ser el Cerrado en Brasil. Tenemos también problemas en algunos casos relacionados ya a la desertificación en algunas zonas, que ya comienza a mostrarse especialmente, por ejemplo, en el Pacífico Sur. Lo otro que es importante señalar es que la agricultura familiar es un segmento clave en la agricultura de América Latina y el Caribe, y a la que no se puede excluir el Perú. Coexiste con la agricultura comercial en la mayoría de países, pero es importante reconocerla como tal, porque son 15 millones de explotaciones agrícolas familiares que controlan alrededor de 400 millones de hectáreas. De estas 400 millones de hectáreas, 10 millones de estas explotaciones agrícolas tienen a cerca de 100 millones, y la mayor parte de sus ingresos, producto de su pobreza, son fuentes no agrícolas, remesas o subsidios sociales. Hay otros 4 millones de estos 15 que tienen la mitad de esas 400 millones de hectáreas, o sea, 200 millones de hectáreas, que son a tiempo completos, están vinculados a los mercados, pero tienen ciertas restricciones importantes en cómo se relacionan a la calidad de los recursos o la falta de infraestructura y servicios. Y el último grupo está en cerca de 1 millón de explotaciones agrícolas, con otras 100 millones de hectáreas, agricultores a tiempo completo que generan excedentes económicos sobre la base del trabajo familiar y eventuales y ayudas no familiares. Y estas son principalmente las explotaciones agrícolas familiares que ya se relacionan con los mercados en forma mucho más directa, incluyendo los de agroexportación. Ahora, cuando vemos este contexto, tenemos que pensarlo tanto en el aspecto socioeconómico, agroecológico en el que trabaja el productor, como en los activos, ¿no? Y ahí hay contextos favorables y desfavorables a lo largo del eje de las abscisas. Y en el caso de las ordenadas, tenemos activos que pueden incrementarse. Este marco conceptual nos lleva a pensar en cómo desarrollar un círculo virtuoso de la investigación para el desarrollo e innovación, de emprendimiento. La investigación genera conocimiento. El conocimiento nos lleva a desarrollar tecnologías u otros métodos o opciones para mejorar lo que estamos haciendo. Como resultado de lo mismo, tenemos nuevos productos y servicios que llevan a la transformación y se logra la innovación. La innovación, porque satisface la necesidad del mercado, incrementa las ventas, los ingresos, y esto permite, a través de los impuestos o ayudas directas, financiar nuevas investigaciones. Cerca de una década atrás realizamos una consulta electrónica acerca de la intensificación agrícola sostenible en la región de América Latina y el Caribe a través del CGIAR, y en ella participaron fundamentalmente instituciones académicas de investigación nacional y gobiernos. De lo importante de esta participación fue identificar 10 áreas de acción para promover la intensificación agrícola sostenible en América Latina y el Caribe, incluyendo países como el Perú. La primera se relaciona al análisis de la brecha de rendimiento, la segunda al mapeo preciso de la estructura de los establecimientos en la agricultura de América Latina y el Caribe, tercero, la rehabilitación de tierras degradadas, cuarto, el freno a la deforestación, quinto, el análisis de interfaces entre los sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles, sexto, la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos, séptimo, la adaptación y mitigación al cambio climático, octavo, fortalecimiento de cooperativas, creación de organizaciones locales y vinculación de productos a los mercados, noveno, uso de tecnologías de información y comunicación para acceder a la información, compartir el conocimiento y apoyar decisiones acertadas en cómo intensificar la agricultura sosteniblemente. Y por último, décimo, definición de indicadores y guías de impacto para monitorear y asistir a los hacedores de políticas para promover incentivos a través de políticas públicas.
A veces el rendimiento es un método muy poderoso que revela el potencial de producción de alimentos, o sea, la diferencia entre el rendimiento actual y potencial, ¿no? O el límite del rendimiento biofísico de un país o región. Esto nos permite guiar la investigación, debe ser específica para cultivos y ganados y para cada lugar. Permite además analizar los determinantes que llevan a esta brecha de rendimiento, ¿no? Y ya en algunos países como en Argentina y Brasil se tiene una suerte de atlas, ¿no? Que nos permite focalizar nuestras acciones en los principales cultivos. El mapeo preciso de la estructura de la productividad agrícola en América Latina permite determinar la tipología de los pequeños agricultores y productores familiares, especialmente en regiones altamente heterogéneas como lo es el Perú, ¿no? Que puede llevar a desarrollar políticas que están mejor orientadas y podrán ser adoptadas. El mapeo preciso de esta cultura productiva agrícola en Perú también nos permitirá encarar cada situación con la ponderación correcta de esfuerzos de investigación y recomendaciones de política en la intensificación agrícola sostenible. La rehabilitación de tierras degradadas es un más porque su degradación ha llevado a reducir la productividad, generando incertidumbre de seguridad alimentaria, aumentado la migración, limitado el desarrollo económico y dañado los ecosistemas. La degradación de la tierra junto con la presión sobre los hábitats naturales también amenaza la biodiversidad y el comportamiento de los agricultores. La reconstrucción y regeneración es costosa e impráctica en el caso de tierras severamente dañadas. Las prácticas de agricultura intensiva sostenible a través del no laboreo, una rotación de cultivos adecuadas y la protección del cultivo a través de residuos orgánicos, junto con un manejo integral de la partida del suelo, podría llevarnos a revertir la tendencia de degradación de la tierra. La reducción de la deforestación es otro más, porque esta contribuye en gran manera a la emisión de gases de efecto invernadero, afecta a los nutrientes y el reciclaje del agua en capas más profundas de la tierra, así como la fertilidad del suelo y el pH. Esto es importante, especialmente en un país como el Perú, que tenemos grandes bosques, como es la Amazonía, ¿no? Y en algunos casos, ya en zonas en las que se ha introducido la agricultura, se tiene que llevar a tener sistemas mucho más sostenibles, como es esta integración agrícola, pecuaria, forestal, ¿no? Que ofrece ventajas para optimizar el uso de los recursos, protegiendo los recursos naturales, y ya ha sido probada, como me refería anteriormente, en Brasil. El análisis de las interfaces entre la agricultura y los sistemas alimentarios sostenibles es clave para la identificación de innovaciones en la intensificación agrícola sostenible, especialmente las cadenas productivas que apoyan acciones, políticas e intervenciones que conducen a una más sostenible, equitativa agricultura y sistemas agroalimentarios. Las prioridades de investigación aquí podrían ser la estructura y potencial de los sistemas alimentarios, la gobernanza del sistema de alimentos, la logística y la planificación, el comportamiento del consumidor en las cadenas de suministro de alimentos, especialmente en los procesos de urbanización. La reducción de pérdidas de alimentos es otra área importante. Se sabe que cerca de un tercio de las cosechas totales se pierden desde el momento que salen de las fincas los agricultores hasta que llega al consumidor. Esto es algo que es para algunos un crimen, pero también es una realidad que debemos de tratar de erradicarla. Y si no es posible ello, por lo menos disminuirla. Estas pérdidas, especialmente las post cosechas en sistemas alimentarios, porque también van a contribuir a la reducción de emisiones, mitigando por lo tanto el cambio climático. La adaptación y mitigación del cambio climático es algo que está en la agenda, no puede obviarse, es un reto para aumentar la calidad y producción de alimentos y la bioenergía, manteniendo la sostenibilidad del medio ambiente. La intensificación agrícola sostenible también tiene que abordar los impactos potenciales de las temperaturas extremas y el estrés hídrico y la forma de adaptar la agricultura a este tipo de eventos. Por último, este nuevo tipo de agricultura sostenible e intensificada también deberá reducir las emisiones de gases de invernadero para mitigar el cambio climático. No podemos tampoco obviar que hay que fortalecer las cooperativas e instituciones locales y vincular a los productores a los mercados. Esto es una
realidad en nuestro país, ¿no? Donde tenemos productores pequeños, pero organizados en algunas formas asociativas, ¿no? Que nos permiten tener un mejor acceso a mercados con precios más justos. Muchas áreas de investigación ahí para poder organizarlo mejor y poder mejorar su posición negociadora. Las técnicas de información y comunicación ayudan, a través de compartir el conocimiento, de tener las decisiones más acertadas para la ejecución de la intensificación agrícola sostenibles, especialmente en tareas de extensión locales o para que los productores de subsistencia puedan recibir información que necesitan en tiempo real, ¿no? Especialmente en el caso de los precios en los mercados. Por último, tenemos que considerar que debemos definir indicadores y vías de impacto para monitorear y asistir a los asesores de políticas, para promover incentivos a través de políticas para lograr implementar esta intensificación agrícola sostenible, ¿no? Eso es algo que no podemos negarnos a realizar, porque tenemos cada vez más que tener resultados que puedan convencer a la sociedad que vamos en el camino correcto. En ese sentido, recientemente, la Comisión de Intensificación Agrícola Sostenible, que efectuó su trabajo durante los años 2020 y 2021, estableció varios estudios y publicaciones que como todos estos estudios que señalan que aproximadamente en el sur global se gastan anualmente cerca de 60.000 millones de dólares en investigación agrícola, de los cuales solamente un 7% está relacionado a objetivos ambientales, y de ellos la mitad, ese 7%, a objetivos sociales. Y eso nos lleva a replantear la forma como se está invirtiendo ese tipo de presupuestos para revertir, ¿no? Y incrementar la investigación para la innovación relacionada a objetivos ambientales y sociales. Igualmente, otro estudio que comisionamos se refiere a cómo poder tener que cubrir las brechas, especialmente si pensamos lograr los objetivos de milenio que están relacionados al hambre cero, a reducir la emisión de gases de invernadero o el uso de agua en la agricultura o reducir la deforestación. Y logramos calcular a través de unos métodos y considerando distintos escenarios que se necesitarían cerca de 15.200 millones de dólares anuales para poderlo lograr. Al final, lo que queremos lograr son las 4 aspiraciones fundamentales para los sistemas alimentarios del mundo, como son la eficiencia, la sostenibilidad, la inclusión y así tener una alimentación nutritiva y saludable. Quisiera terminar diciendo, como lo escribió Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver: quien produzca 2 mazorcas de maíz o 2 briznas de hierba, donde solo una creció antes, merece lo mejor de la humanidad y presta un servicio más esencial a su país que toda la raza de políticos juntos. Y eso creo una de las grandes misiones que aún queda a nuestra alma mater lograr en los próximos años. Muchas gracias. Ok, un fuerte aplauso para el doctor. Le haremos llegar. Muchas gracias a todos.